eta guazen azkenengo zentruarekin, Teknun, APP Foro taldearekin, oraintxe bertan kontaktuan jarriko gara, eta azkenengo aurkezpena izango dugu, dagoeneko hortxe ditugu Teknuneko kideak. Kaixo. Hola. Perfecto. ¿Nos escucháis bien? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Nosotros también a vosotros. La presentación la vamos a llevar nosotros, por lo tanto, si estáis todos listos, estamos ya compartiendo la pantalla, tenéis 3 minutos y después de esos 3 minutos, 2 minutos para que el jurado os haga una evaluación, ¿vale? Arrancamos. Suerte. 3, 2, 1. ¡Aurrera! Hola, buenas a todos. Somos el equipo de Aforo y vamos a presentaros nuestro proyecto. El equipo está formado por Ander, Carolina, Lorenzo, Diana y yo, Miquel. Somos 5 estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones que hemos aplicado nuestro conocimiento en este área para desarrollar este proyecto. El contexto en el que nace Aforo es el de la pandemia del COVID-19. Hemos visto que hemos cambiado nuestros hábitos de compra y que esto ha afectado negativamente a los comercios. Para ver este impacto en la sociedad realizamos un proceso de investigación en el que vimos que mucha gente ha cambiado sus hábitos de compra debido al problema del aforo y tras explicarles en qué consistía nuestra aplicación pensaron que les sería útil. Con todo esto nació Aforo, que es un sistema de sensorización IoT para controlar el aforo que ofrece mediante una aplicación información en tiempo real y además de un sistema de publicidad personalizable. El objetivo es mostrar esta información a los usuarios para que puedan realizar sus compras de forma segura. El aforo se monitorizará mediante unos sensores reflectores que enviarán por Internet los parámetros recogidos a una base de datos en la nube. Esta la podrán acceder las empresas y también la aplicación. Si la empresa tiene su propio sistema de sensorización de aforo, también se podrá utilizar. Nuestra aplicación tendrá distintos modos de uso que interaccionarán con los clientes y con los usuarios de formas distintas. El modo básico incluye la gestión del aforo y también la gestión de colas. El modo activo añade a esto publicidad de los comercios y notificaciones cuando estos se encuentren vacíos. El modo engagement añade ofertas válidas en franjas horarias concretas y el modo hooked hace que estas ofertas sean personalizadas a los usuarios. Todos estos modos se engloban en un único modo, que es el modo IA, que incluye una gestión automática por parte de Aforo mediante inteligencia artificial. Este modo es particularmente interesante para grandes empresas como Uesco, que ha mostrado interés en nuestro producto, particularmente en el modo de ofertas, lo cual refuerza nuestra idea para la mediana empresa que se quiere digitalizar o para la gran empresa ya establecida como Uesco. En el apartado económico hemos desarrollado un análisis detallado de lo que son los costes y los ingresos. En los costes vemos que en el tercer año tenemos un gran repunte en los costes, ya que prevemos una gran expansión del proyecto. Los ingresos van un poco de la mano y también cabe destacar que los 2 últimos paquetes son los más interesantes para nosotros. Y en general, en base a estos datos, hemos llegado a la conclusión de que con 80.000 euros seríamos capaces de llevar adelante esta idea y en 2 años ya recuperaríamos la inversión. Y bueno, esto ha sido todo. Dar las gracias a Fomento, a todos los profesionales que nos han ayudado a desarrollar esta idea. Espero que os haya gustado y un saludo y hasta otra. Pues la presentación también de Aforo desde Teknun tiene que ver con inteligencia artificial y aquí tenemos una experta en inteligencia artificial, Eider Sánchez, desde Neurointelligence. Eider, tu turno también para hacer una primera evaluación. Sí, nada, yo la verdad es que quiero felicitar al equipo. Me ha parecido una presentación excelente, es súper clara, se ha presentado de una manera muy hilada toda la necesidad, la solución. A nivel de presentación, desde luego, no tengo más que felicitar. A nivel de la solución tecnológica me parece también muy apropiada. La parte más de tecnología, que creo que puede ser una solución que pueda permitir que realmente llegue a mercado. Los modos engagement y hook me parecen claves a la hora del modelo de negocio de la herramienta. La verdad es que no tengo ninguna pregunta para haceros sobre entender de alguna manera lo que habéis presentado. Sí que os preguntaría si tenéis intención de continuar con ello y si habéis pensado, por ejemplo,
cómo trabajaríais una presentación pues de cara a conseguir esa inversión inicial que necesitáis, que ya habéis apuntado, que habéis calculado incluso, y que bueno, que creo que puede ser incluso factible que la consigáis bueno, en nuestro propio entorno, ¿no? De cara a iniciar una empresa con esta idea tecnológica innovadora. Lo primero, muchísimas gracias por sus comentarios. En cuanto a avanzar el proyecto, a medida que estábamos preparando esta presentación nos pusimos en contacto con Uvesco, que ya lo hemos mencionado en la presentación, y pues a raíz del feedback que nos dieron sí que vimos pues, que hay un sitio en el mercado para nuestra idea y que sí que podríamos pensar en desarrollarla un poco más y también adaptarla a pequeños comercios y a comercios más grandes como Uvesco. Entonces, no descartamos la opción de continuar el proyecto. Muy bien, yo os animo a ello, Zorionak. Muchas gracias. Bueno, zorionak, oso lan bikaina, ointxe bertan entzun duzun bezala. Eskerrik asko! Muchas gracias. Gracias. Adiós. Agur.